Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Soy el doctor Gerardo García. Muy bien, vamos a adentrarnos a lo que es el puerperio. Señora, usted ya tiene a su bebé, ¿ok? ¿Y ahora qué va a pasar con usted? ¿Qué cambios va a haber en usted? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? ¿Qué es el puerperio? Pues el puerperio viene de la palabra puer, que es niño, y parere, o sea, parir. O sea, es todo lo que se relaciona después de parir a un bebé femenino o masculino, ¿sí? Obviamente, ¿en qué se divide el puerperio? El puerperio es un periodo que prosigue después del parto. Y hay tres partes: el puerperio inmediato, el puerperio mediato, ¿sí? Y el puerperio tardío. Ahora, ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar en las primeras 24 horas? ¿Qué va a pasar en los primeros 7 días? ¿Y qué va a pasar después de 7 días, que es más o menos 6 semanas o 42 días, que es lo que dura el puerperio? Entonces, vamos a definir lo que es el puerperio inmediato, inmediato y tardío. Inmediato, las primeras 24 horas. Usted, paciente, usted mujer, va a tener un periodo de 24 horas donde va a haber una serie de cambios muy importantes. El puerperio mediato va a ser entre el primer día, o sea, después de las 24 horas, a los 7 días. Eso va a haber cambios también muy interesantes. Y después de los 7 días, hasta 6 semanas, aparentemente. Claro, hay libros y hay bibliografía que nos dice que son variables esa situación. Pero también el puerperio nos vamos a dividir en algo bien importante: fisiológico y patológico. Los cambios fisiológicos que va a haber durante el puerperio no ponen en peligro la vida, no ponen una patología a usted. Pero también existe un puerperio patológico, y va a ser cuando se aleja de los parámetros normales, y va a estar relacionado sobre todo con una cosa bien importante que tiene usted que saber: la hemorragia. La hemorragia es el coco de todos nosotros los ginecobstetras y de todos los médicos que atienden partos, porque no nada más los obstetras atendemos partos, o inclusive cesáreas. Entonces, es bien importante que hay tres cosas que suceden en los puerperios patológicos: hemorragia, o sea, sangrado, e infecciones. Esas son las dos cosas importantes. Y la tercera situación que puede haber es obviamente que algunas patologías se pueden exacerbar. ¿Como cuál? Preeclampsia, ¿sí? Que puede acabar siendo una hipertensa crónica. Entonces, como ya lo dijimos, la cuestión del puerperio tardío, de 45 a 50 días posteriores del parto, ¿sí? O 42 días después del parto. Son 6 semanas exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con la situación del puerperio inmediato. Inmediatamente. ¿Qué pasa? Una hora después va a haber una cosa que se llama loquios. ¿Qué son los loquios? Sangrado. El sangrado en todas las pacientes después de un parto o de una cesárea, ya sea, como dicen las guías de práctica clínica, un parto vaginal o un parto abdominal, es normal. Pero es normal hasta cierto punto. ¿Es normal que usted tenga sangrado después de un parto y una cesárea? Sí. ¿Cuánto es normal? Obviamente, si yo le digo que normalmente pueden ser en las primeras 24 horas 1 litro de sangre, pero durante 24 horas, pues, para usted va a ser muchísimo. Igual para nosotros es muy importante que consideremos que 1 litro de sangre puede considerarse una pérdida muy agresiva. Pero lo más importante es que usted sepa que el sangrado de los loquios puede considerarse hasta 1 o 2 o 3 toallas no tan llenas. Acordemos que cada toalla tiene alrededor de 50 mililitros. Entonces, un sangrado, digamos, normal puede ser 100 mililitros en las primeras 24 horas. ¿Qué es lo que más vamos a tener después de eso? Usted, después de todo el trayecto que usted tuvo durante su embarazo, y después de todo el trayecto que usted estuvo durante su parto, y si fue un trabajo de parto, por eso se llama trabajo de parto, porque es un trabajo, ¿sí? La paciente está en un trabajo de parto realmente. Entonces, después de todo eso, usted realmente va a tener ya un poco mayor de
de descanso, se va a sentir relajada, se va a sentir con mucha, pues ya con su bebé por fin en sus manos. Y después de esto, ¿qué puede pasar? Pues obviamente va a haber cambios. La frecuencia cardíaca va a tratar de regresar a su estado normal, ¿sí? También puede haber una cosa, empiezan los senos a sentirse ingurgitados. Eso es bien, bien importante. Y la otra, que es súper importante. Si usted se palpa, mamá, si usted ya tuvo a su bebé o acaba de tener a su bebé, pálpese. En el ombliguito, usted va a sentir una bola. Decimos los ginecobstetras y la vieja escuela, que es muy latina, decía el globo de seguridad de Pinar. Si no lo sabe, no me haga caso, señora. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener aquí su útero. Usted pálpese y va a tener su útero. ¿Y dónde debe estar su útero? En el ombligo. Si su útero no está en el ombligo, si su matriz no está en el ombligo, háblele inmediatamente a su médico o avise a su enfermera en el hospital que usted esté y va a encontrar su útero, que si está por arriba del ombligo puede ser una urgencia, porque puede ser que su útero esté almacenando sangre por dentro y entonces usted tiene una hemorragia interna. Cuidado, es bien importante. ¿Qué va a pasar entonces en el puerperio mediato? Ya lo comentamos, son los primeros 7 días. Bueno, en el puerperio mediato hay que checar temperatura. Hay que checar loquios. ¿Por qué se va a elevar la temperatura en una paciente embarazada? Porque luego te llegan las pacientes embarazadas bañadas en sudor y están rojas. Y tú les tomas la temperatura y tienen 40 grados. Los médicos que no han visto o los pacientes o los enfermería que no ha visto muchas pacientes de este tipo, lo primero que piensan es tiene una infección. Y no. Acuérdense que el mediato es del primer día, después del primer día hasta el 7 días. Entonces, normalmente la causa primaria de una fiebre en el puerperio de los primeros 7 días, ¿qué creen que es? Ingurgitación mamaria. La leche materna es hipertérmica. La prolactina es hipertérmica, que es una hormona que es la que promueve la lactancia materna. Y entonces llega la paciente ingurgitada de los senos, llega con un eritema bastante pues, pronunciado. Y usted siente los senos calientes. Cuando un médico no lo detecta, porque aparte a veces si no lo revisó, pues entonces puede haber exceso de antibióticos. Tranquilos. Lo único que tiene que decirle a la paciente es que se ponga compresas frías y de estar sacando la leche de los senos. Pueden usar tiraleches o pueden hacer una expresión mamaria para sacar y recolectar la leche materna. Ya tendremos una plática acerca de la lactancia materna. Ok, ¿qué más van a tener? ¿El fondo uterino igual? El fondo uterino, más o menos al tercer día, ¿sí? Ya va a estar un poquito abajo de la cicatriz umbilical. Y más o menos al cuarto día, quinto día, ya va a estar un poco más abajo y ya tiene que estar alrededor de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Ya para la primera semana ya el útero ya debe estar en la sínfisis del pubis y ya debe de estar alrededor de midiendo unos 10 centímetros más o menos. Entonces, ¿qué otra cosa va a haber? Algo que es el dolor. El dolor, acuérdense que es constantes, son contracciones constantes del útero, ¿ok? Y esas contracciones constantes del útero, lo que van a hacer y cómo se llaman, entuertos. Muy abusadas, porque se llama entuertos. Y vamos a hablar otra cosa de una situación que les pasa a veces a las pacientes. Se ponen a llorar, se ponen depresivas. Es un tema que tiene un trasfondo muy importante y que es un tema que está caracterizado como un problema psiquiátrico dentro del problema de depresión. Es la depresión postparto. Es un tema que vamos a tener que también manejar y tenemos que hacer un programa acerca de esto. Pero tienen que estar bien abusadas. Una paciente con labilidad emocional, una paciente que de repente está feliz, de repente llora, una paciente que de repente ya no encuentra sentido a la vida después de tener a su bebé, eso puede ser una depresión postparto. Es bien importante que lo tengamos. Muy bien. Y ahora, el puerperio tardío.
puerperio tardío, estamos hablando de 7 días después, hasta 42 días, hasta 50 días en algunos pacientes. Y esto significa más o menos de 6 semanas a 7 semanas. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo más importante que veamos ahí? Número 1, el tamaño del útero se va a reducir. ¿Qué vamos a hacer? Ya a las 5 o 6 semanas, prácticamente la recuperación del útero es normal. Entonces, ¿cuánto mide un útero normal? Entre 7 y 8 centímetros. Es un útero pequeño. ¿Cuánto pesa? Entre 50 y 60 gramos. Pero acuérdense que cuando ustedes tenían a su bebé en su pancita, ¿cuánto creen que pesaba el útero con todo y bebé? Hasta 5 kilos. ¿Sí? Son 2 kilos del tamaño del útero y 3 kilos del bebé en promedio. Estamos hablando de promedio, digo, hay bebés que pesan hasta 5 kilos. Y entonces estamos hablando que el útero debería pesar alrededor de 7 kilos hasta 8 kilos. Pero es más o menos el promedio. ¿Sí? Y imagínense qué tan maravillosa es la naturaleza humana, que cuando se reduce de un tamaño enorme de un bebé hasta 50 gramos y 7 centímetros. O sea, 7 centímetros pudieron albergar un bebé de 3 kilos. ¡Wow! Hay que felicitar a la naturaleza humana en ese aspecto. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa vemos en el tamaño del útero? Digo, en el útero, cambios. Los loquios. Los loquios, es importante que usted, mami, vea cómo van cambiando sus loquios. O sea, su sangrado. Al principio, las primeras 24 horas son rojizas. Son rojos. Después se convierten en pardos. ¿Sí? Esos loquios empiezan a ser como color entre sangrita, como color café, como color pardo. ¿Y qué va a pasar después? Y en esto hablamos del puerperio tardío. Va a ser cerosos. Ya prácticamente ya no van a tener color y va a ser un líquido ceroso, como amarillito. Así es como puede usted demostrar que todavía está limpiándose. ¿Qué son los loquios? Pues bueno, los loquios son todo lo que se quedó acumulado en el útero, ¿sí? Después de que se vino un alumbramiento. O sea, el alumbramiento es que la placenta se despega o se desprende de usted, el paciente, para pues liberar la placenta hacia la cavidad vaginal, y el médico la tracciona para posteriormente, bueno, pues desecharla en un recipiente. Pero sí es importante que sepa que esos loquios se tienen que salir, porque es la limpieza que se está haciendo el útero para poder dejar el útero en buenas condiciones para seguir adelante con su vida reproductiva más adelante, ¿vale? Y bueno, muy bien. Pues entonces seguimos con ¿qué pasa cuando el puerperio se complica? Ya lo comentamos hace rato. Los 4 principales causas de complicación en el puerperio son hemorragias, hasta un 25%, infecciones, hasta un 15%, y trastornos hipertensivos, que es lo que habíamos comentado, hasta un 12%. Y después de eso vienen algunas complicaciones relacionadas con la episiotomía. Hay que hablarlo de lo que es la episiotomía, porque es un proceso, es un coadyuvante médico que todavía se utiliza, ¿sí? En algunos casos, y ya con cierta responsabilidad y con la autorización sobre todo de la paciente. Se puede abrir la episiotomía, es muy raro, pero puede pasar, ¿vale? Puede haber también mala nutrición de la paciente, puede también haber anemia todavía, porque podemos haber tenido una hemorragia y eso puede generar anemia. Inclusive algunas otras pacientes pueden ser con un mal autocuidado. Por ejemplo, ¿cuáles? Una paciente adolescente de 14, 15 años, pues que ya se quiere ir de fiesta, ya se quiere ir para todos lados. Y no sabe o no está en su cabeza, su madurez, autocuidarse. Eso es bien importante, ¿vale? ¿Qué pasa con la hemorragia posparto? Bueno, ¿cómo se define? Es la pérdida de más de 500 cc de sangre. La hemorragia posparto es todo un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros como ginecobstetras, sí, y lo sabemos, mis amigos que están en la institución y los que se dedican a la medicina privada lo saben, el peor temor de un ginecobstetra es la hemorragia posparto. Ahora, es todo un tema
que necesitaríamos abarcar técnicas y necesitaríamos abarcar definiciones muy específicas médicas. Posiblemente lo hagamos después. Pero esta vez, ¿qué es lo importante para que usted sepa? Que usted esté perdiendo sangre prácticamente en sus loquios como si fuera una menstruación, ¿sí? Más de una menstruación, estamos hablando de 3 toallas o una toalla en una hora, o una toalla o dos toallas en una hora. Eso es bien importante que lo sepan. Y eso es para usted que va a estar hospitalizada en algún momento y se dé cuenta. Hay muchas historias acerca de este tipo de situaciones. Historias que son difíciles porque la hemorragia posparto se considera como una patología mortal. Hay pacientes y historias muy macabras en donde desafortunadamente las pacientes se continúan sangrando, ¿sí? Y ese sangrado que tienen no lo detectan, porque aparte la paciente, bueno, pues está después del shock, después de la anestesia, etcétera, etcétera. La importancia de esto es que si el familiar está en el cuarto o la paciente puede llegar a sentir que sale, que no confunda la pipí con la hemorragia. Muchas veces pacientes le dicen, es que yo pensé que era pipí. No, te tienen que dar cuenta que abajo, ¿sí?, empieza a salir como agua, sangre. Háblenle inmediatamente a la enfermera, suenen el clic o si están en una institución pública, griten a la enfermera y se tiene que activar una serie de mecanismos como para resolver un problema. La hemorragia obstétrica está bien controlada y créanme, hay congresos internacionales a nivel mundial de hemorragia obstétrica. Entonces sí es bien importante que tengamos en cuenta, usted paciente, que tiene que tener mucho cuidado con la hemorragia obstétrica. Y ahora vamos con los 5 gineconsejos de Ginecomex para usted. Número 1, conozca su cuerpo. Es bien importante que conozca su cuerpo porque así usted se va a dar cuenta cuáles fueron los cambios después del embarazo que usted va a tener en el puerperio. Recordemos rápidamente, lo más importante, útero, que se va a ir a la pancita, al ombligo. Los senos se van a ingurgitar un poco. Es bien importante que tenga esas 2 cosas. Con esas 2 tiene usted para poder salvaguardar algunas cosas. Número 2. Aguas con la hemorragia. Si usted tiene un sangrado después de que nace su bebé, de más de una menstruación, avise a su médico. Si está usted en el hospital, avise a enfermería o avise al médico que está de guardia inmediatamente porque usted está teniendo en ese momento una hemorragia. Bien importante. Número 3. Ok, lo que tiene que hacer es, hay 2 cosas importantes. Temperatura y dolor de la matriz o dolor en el útero. Son datos de infección uterina. Si usted tuvo a su bebé por vía abdominal o por vía cesárea, puede llegar a tener esas molestias. Dolor en la matriz y temperatura o fiebre mayor a 38 grados centígrados. Número 4. Promueve la lactancia. La lactancia es bien importante y les voy a decir algo. La lactancia promueve la producción de una hormona que se llama oxitocina y ¿qué creen? Que lo que hace es que el útero se contraiga y entonces evitamos la primera causa en el puerperio de muerte materna, hemorragia. Número 5. Dale like y suscríbete. Comparte conocimiento y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.